El paso por la selección de Alejandro Sabella es recordado por haber llegado a la final del Mundial de Brasil 2014. Y al haber llegado a una final del mundo luego de 24 años, poco se puede decir acerca del armado de su plantel. Pero a lo largo de su ciclo convocó una gran cantidad de jugadores. Fueron alrededor de 100 los jugadores y al momento de conformar la lista final para el Mundial 2014, puede que haya dejado alguna que otra duda por la ausencia de algunos jugadores y por la inclusión de otros. Por eso, hoy me propuse realizar desde mi perspectiva cómo hubiera sido la lista ideal de la selección argentina para el Mundial de Brasil 2014, basándome solamente en todos los jugadores que convocó Sabella en su ciclo en la selección. En primer lugar, los arqueros. Primero, Sergio Romero. A mi gusto, bien elegido como número 1 en ese momento. Sergio Romero se mantenía como titular porque a pesar de no jugar en el Mónaco, cada vez que se ponía la camiseta de la selección, se transformaba y respondía con solvencia. Su biotipo y roce internacional seguían siendo necesarios. Como segundo arquero, Marcelo Barovero con nivel de titular. Una alternativa de lujo que obligaba a todos a no relajarse. Dejaba fuera a Mariano Andújar, cuyo nivel futbolístico en 2014 ya no justificaba su convocatoria por encima del arquero de River. La realidad es que Trapito estaba en el pico más alto de su carrera. En el fútbol argentino no había un arquero más decisivo que él. Tenía una frialdad única para los momentos de máxima presión, como lo demostró en los superclásicos y finales internacionales con River. Y en un mundial necesitas arqueros que ganen partidos y que estén con la confianza por las nubes. Como tercer arquero, Agustín Orión. Junto con Barovero, era el mejor del ámbito local en cuanto a regularidad en un equipo grande y templanza para partidos calientes. La realidad marcaba que Orión era el dueño indiscutido del arco de Boca Juniors, manteniendo una regularidad impecable y una enorme personalidad. ¿Por qué por encima de Andújar? Porque a diferencia de Mariano, que venía perdiendo terreno en el Catania, equipo que terminó descendiendo esa temporada en el Calcio, Orión competía bajo la máxima exigencia cada fin de semana. Los demás arqueros, que fueron parte de la convocatoria de Sabella, pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Mariano Andújar, quien terminó siendo el segundo arquero, Oscar Ustari, Esteban Andrada, Cristian Campestrini y Cristian Álvarez. Por eso, los tres arqueros ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Sergio Romero, quien fue, Marcelo Barovero, quien no había ido en aquel momento, y Agustín Orión, quien fue. En segundo lugar, los laterales derechos. Primero, Pablo Zabaleta. A mi gusto, bien elegido como número 4 en ese momento. Zabaleta era el titular indiscutido, sin debate futbolístico posible. Era un top 3 del mundo en su posición durante ese ciclo. Ofrecía un despliegue físico incansable, inteligencia para pasar al ataque por sorpresa y una agresividad en la marca que lo hacía dificilísimo de desbordar. Tenía el roce de jugar todos los fines de semana contra los mejores extremos de la Premier League y entre 2011 y 2014 ganó 2 Premier League con el Manchester City y en la temporada 2012-2013 fue elegido en el equipo ideal de la liga inglesa. Estaba en su plenitud física y futbolística. Como suplente de Zabaleta, Alejandro Sabella se inclinó por Hugo Campagnaro, debido a su tremenda versatilidad táctica y su oficio en el calcio italiano. El defensor del Inter en aquel momento no solo era una rueda de auxilio en una línea de 4, sino que dominaba a la perfección el rol de stopper por derecha gracias a sus años dorados en el Napoli de Mazzarri. Por el contrario, mi apuesta sería Facundo Roncaglia, priorizando la actualidad y el recambio generacional. En 2014, el defensor de la Fiorentina estaba en la plenitud física de sus 27 años y con una continuidad brillante en Italia. El Tiempo y el Diario del Lunes terminaron dando la razón a esta teoría. Bajo el ciclo del Tata Martino en 2015 y 2016, Roncaglia fue el bombero oficial en la defensa en ambas Copas América. Llevarlo a Brasil hubiese sido lo lógico con el Diario del Lunes. Los otros laterales que fueron parte de la convocatoria de Sabella, pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Iván Pillud, Matías Rodríguez y Gino Peruzzi. Por eso, los dos laterales derechos ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Pablo Zabaleta, quien fue, y Facundo Roncaglia, quien no había ido en aquel momento. En tercer lugar, los centrales. Primero, Ezequiel Garay. A mi gusto, bien elegido como número 2 en ese momento. Era el mejor defensor argentino del momento por escándalo. Entre 2011 y 2014 fue el gran caudillo del Benfica. Venía de jugar 2 finales de Europa League consecutivas en 2013 y 2014 y ganar la Liga Portuguesa en la temporada previa al Mundial. Fuerte, tiempista, impasable de arriba y con capacidad perfecta para jugar como central izquierdo a pesar de ser diestro. En segundo lugar, Nicolás Otamendi. Sabella lo cortó a último momento, lo cual fue un error táctico tremendo.
Otamendi venía de romperla en Vélez, irse al Porto y en el primer semestre de 2014 tuvo un paso a préstamo por el Atlético Mineiro, donde jugó Libertadores a un nivel bestial. A sus 26 años estaba en plenitud atlética, rápido, anticipador y un animal en los duelos individuales. En 2014 era 1000 veces más jugador que Basanta o Campagnaro. En tercer lugar, Martín de Michelis. Muchos lo miraban de reojo por errores del pasado, pero su temporada 2013-2014 obligaba a llevarlo. Manuel Pellegrini se lo llevó al Manchester City del Atlético Madrid, se ganó la titularidad y salió campeón de la Premier League semanas antes del Mundial, jugando al lado de Kompany. En la vida real, Sabella dudó de él, pero terminó siendo titular desde cuartos de final en adelante y fue clave pese a su error en la final. En cuarto lugar, Federico Fernández. Su rendimiento entre 2011 y 2014 fue muy constante. Se fue de Estudiantes al Napoli y logró afianzarse en una liga defensivamente exigente como el Calcio, incluso con un buen paso a préstamo por el Getafe en 2013. Con su 1,90 m en el fútbol de selecciones, donde la pelota parada define partidos cerrados, Fede Fernández era una gran garantía en ambas áreas. Sabella llevó a José Basanta a ese mundial por ser el único central zurdo natural, además de Marcos Rojo. Pero si hablamos de nivel estrictamente técnico y de élite, Basanta, jugando en el Rayados de Monterrey, no estaba a la altura de los centrales que jugaban en la élite europea. Su ausencia la cubrimos con Rojo o con un central diestro jugando a perfil cambiado como Garay. Los otros centrales que fueron parte de la convocatoria de Sabella pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial fueron Mamana, Bergini, Lisandro López, Caire, Mercado, Celay, Re, De Sábato, Domínguez, Botinelli, Nico Burdizo, Cata Díaz, Colochini y Pareja. Por eso, los 4 centrales ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Ezequiel Garay, quien fue, Nicolás Otamendi, quien no había ido en aquel momento, Martín de Michelis, quien fue, y Federico Fernández, quien también fue. En cuarto lugar, los laterales izquierdos. Primero, Marcos Rojo. A mi gusto, bien elegido como número 3 en ese momento. Consolidado en el Sporting de Lisboa, más allá de las críticas que recibía en el plano local antes del torneo, desde lo estrictamente técnico y físico, era el único capacitado para soportar el rigor del roce europeo. Te garantizaba ganar de arriba, firmeza en la marca y la capacidad de cerrar como tercer central si el equipo atacaba por derecha con Zabaleta. Con su 1,87 m, su rapidez y rudeza, era un jugador necesario para el equipo. Mi elegido como segundo lateral izquierdo sería Leonel Banjoni, el mejor lateral del fútbol argentino en ese momento, pieza clave del River campeón de Ramón Díaz en el torneo final 2014, siendo agresivo, rápido y con vocación ofensiva real. Su actualidad en mayo-junio de 2014 era imparable, justificando plenamente su lugar como el revulsivo por la izquierda. Los otros laterales, que fueron parte de la convocatoria de Sabella, pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Lucas Orbán, Cristian Ansaldi, Emiliano Insúa, Clemente Rodríguez, Emiliano Papa, Juan Sánchez Miño y Fabián Monzón. Por eso, los 2 laterales izquierdos ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Marcos Rojo, quien fue, y Leonel Banjoni, quien no había ido en ese momento. En quinto lugar, los volantes centrales. Primero, Javier Mascherano. A mi gusto, bien elegido como número 5 en ese momento, indiscutido absoluto. Aunque en el Barcelona jugaba más de central, ese ritmo de élite le permitía ser un monstruo físico en el mediocampo de la selección. Ofrecía quite, relevos perfectos a la subida de los laterales y en 2014 contaba con un gen competitivo brutal y un primer pase mucho más prolijo del que se lo reconocía. Número 2, Fernando Gago, el 5 de salida y conexión, porque el equipo necesita tener la pelota y dársela redonda a Messi. Aunque en 2013-2014 ya estaba en Boca y había sufrido algunas lesiones, su rendimiento espacial y su visión de juego eran irreemplazables. Gago demostró ser el mejor socio de Messi. Si Mascherano era la destrucción del juego rival, Gago era la construcción del juego propio. Número 3, Lucas Biglia. Era el jugador que equilibraba la balanza. Inteligentísimo para ocupar espacios, siempre bien perfilado, con un gran primer toque y un despliegue físico silencioso pero vital. Si el partido pedía cerrar las filas, el doble 5 Mascherano-Biglia te armaba un medio sólido. Los otros volantes, que fueron parte de la convocatoria de Sabella pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Rodrigo Braña, Pablo Guiñazú, Leandro Somoza, Agustín Pelletieri, Oscar Ahumada, Mario Volati, Francisco Cerro, Héctor Canteros, Fabián Reinaudo, Pablo Pérez, Leonardo Poncio, Tino Costa y Ever Banega. Por eso, los 3 volantes centrales ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Mascherano, Gago y Biglia, quienes también habían ido en aquel momento. En sexto lugar, los volantes derechos o mixtos. Primero, Enzo Pérez. En la temporada 2013-2014 fue el mejor jugador de la liga portuguesa por escándalo. Jorge Jesús lo transformó en el Benfica. Dejó de ser un simple extremo encarador por la raya para convertirse en un volante box to box, interior derecho total. Defendía, armaba juego, rompía líneas con su conducción y llegaba al área. Estaba en la plenitud absoluta de sus condiciones físicas y futbolísticas. En segundo lugar, Maxi Rodríguez.
un jugador nacido para jugar en la selección. A pesar de haber vuelto al fútbol argentino, su nivel entre 2002 y 2014 fue superlativo. Campeón y figura. También dueño de una lectura táctica envidiable. A sus 33 años, quizá no tenía el ida y vuelta explosivo que había tenido en 2006, pero era un experto en la ocupación de espacio. Si Enzo Pérez era la dinámica, Maxi es el llegador silencioso. Te podía jugar por derecha, por izquierda o como un tercer delantero suelto. Los otros, que podían ocupar esa posición, que fueron parte de la convocatoria de Sabela, pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Augusto Fernández, que fue al Mundial pero que no sumó minutos, Lucho González, Diego Villar y José Sosa. Por eso, los tres volantes centrales ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Enzo Pérez y Maxi Rodríguez, quienes también habían ido en aquel momento. En séptimo lugar, un combo entre volantes izquierdos y volantes ofensivos. Primero, Ángel Di María. Venía de ser la figura de la Champions League 2014, ganada por el Real Madrid. Carlo Ancelotti lo reconvirtió esa temporada de extremo a interior izquierdo en un 4-3-3, dándole una capacidad de retroceso, despliegue y ruptura por el centro que lo convirtió en un jugador indomable. Socio ideal para Messi y titular inamovible. En segundo lugar, Nicolás Gaitán. En la temporada 2013-2014 la rompió toda en el Benfica, ganó el triplete en Portugal y fue la gran figura para llegar a la final de la Europa League. Su actualidad en mayo de 2014 era de jugador top de Europa. Te daba un 1 contra 1, pegada y creatividad ofensiva. Podía jugar suelto como enganche, de volante por izquierda o a pierna cambiada por derecha. En tercer lugar, Ricky Álvarez. Su temporada 2013-2014 en el Inter de Milán bajo el mando de Mazzarri fue la mejor de su carrera en Europa. Jugó más de 30 partidos en la Serie A, aportando goles y asistencias con mucha regularidad. Al ser zurdo, prolijo con la pelota y tácticamente disciplinado, era la rueda de auxilio perfecta para equilibrar el mediocampo si se necesitaba descansar con pelota. Los otros, que podían ocupar esa posición, que fueron parte de la convocatoria de Sabela pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Javier Pastore, Walter Montillo, Andrés D'Alessandro, Diego Morales, Cristian Chávez, Lucas Mugni, Lucas Castro, Jonás Gutiérrez, Víctor Zapata, Iván Vela y Eric Lamela. Por eso, los tres volantes izquierdos u ofensivos ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Ángel Di María y Ricky Álvarez, quienes también habían ido en aquel momento, junto a Nicolás Gaitán, que no había ido a ese mundial. En octavo y último lugar, los delanteros. Primero, Lionel Messi. Nada que agregar, ya está todo dicho. Segundo, Gonzalo Higuaín. Su primera temporada en el Napoli tras dejar el Real Madrid fue descomunal. Metió 24 goles, ganó la Copa Italia y demostró una madurez de espaldas al arco y una sinergia con Messi en velocidad que lo hacían el 9 titular indiscutido. Tercero, Sergio Agüero, campeón de la Premier League con el Manchester City de Pellegrini, firmando una temporada de 28 goles en 34 partidos. Aunque llegó a junio entre algodones por problemas físicos, su jerarquía individual y su capacidad de inventarse un gol de la nada obligaban a llevarlo sí o sí. En el cuarto puesto, una batalla entre Palacio y Lavezzi. El Pocho Lavezzi se había convertido en un jugador de transiciones rápidas, potencia pura para correr al espacio, presión alta y un sacrificio defensivo enorme para retroceder por la banda. Era una pieza importante en el PSG de Laurent Blanc que ganó la Ligue 1, terminando una buena temporada con alrededor de 12 goles. Por otra parte, la temporada 13-14 de Rodrigo Palacio en el Inter de Milán fue sencillamente una locura. Metió 19 goles y dio 7 asistencias, cargándose al hombro a un equipo que estaba en plena transición. Ofrecía una profundidad invaluable, podía reemplazar a Higuaín como centrodelantero, jugar de segunda guitarra al lado de Messi o tirarse a las bandas para armar un 4-3-3. Pero pese a su actualidad en la previa del Mundial, el famoso era por abajo de Palacio es una cicatriz que todavía le duele a cualquier futbolero argentino. Por eso me inclino por Lavezzi, que con su rendimiento en esos años se volvió en un jugador de selección hecho y derecho. Los otros, que podían ocupar un lugar en esa posición, que fueron parte de la convocatoria de Sabela, pero que no eran de las mejores opciones para ir al Mundial, fueron Hernán Barcos, Emanuel Gigliotti, Juan Manuel Martínez, Pablo Mouche, Lucas Biatri, Gabriel Auche, Ignacio Escoco, Eduardo Salvio, Franco Di Santo, Rogelio Funes Mori, Mauro Icardi y Rodrigo Palacio. Y sí, Sabela nunca convocó a Tevez, por eso queda fuera de esta lista. Es por esto que los 4 delanteros ideales para la convocatoria de 2014 hubieran sido Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Ezequiel Lavezzi, quienes habían formado parte de la lista de 23 en aquel momento. Esta hubiera sido mi lista de 23 convocados para la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014. Los arqueros: con la 1, Sergio Romero; con la 12, Agustín Orión; y con la 23, Marcelo Barovero. Los defensores: con la 2, Ezequiel Garay; con la 3, Leonel Bagnoni; con la 4, Pablo Zabaleta; con la 13, Facundo Roncaglia; con la 15, Martín de Michelis; con la 16, Marcos Rojo; con la 17, Federico Fernández; y con la 18, Nicolás Otamendi. Los volantes: con la 5, Fernando Gago; con la 6, Lucas Biglia; con la 7, Ángel Di María; con la 8, Enzo Pérez;
Con la 11, Maxi Rodríguez. Con la 14, Javier Mascherano. Con la 20, Nicolás Gaitán. Y con la 21, Ricky Álvarez. Por último, los delanteros. Con la 9, Gonzalo Higuaín. Con la 10, Lionel Messi. Con la 19, Sergio Agüero. Y con la 22, Ezequiel Lavezzi.